cuanto a las generalidades del diseño universal para el aprendizaje, tenemos que es un enfoque didáctico que pretende aplicar los principios del diseño universal al diseño del currículo de los diferentes niveles educativos. Como se ha indicado, el diseño universal del aprendizaje ha sido desarrollado para que las personas adquieran un mejor conocimiento y se sientan íntegros en este aprendizaje. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los principios del diseño universal del aprendizaje se basan en una variedad de investigaciones de distintas disciplinas incluidas en el ámbito de la neurociencia, las ciencias de la educación, la psicología cognitiva y expertos en tecnología. Entonces, acá estas personas ponen a prueba estas integraciones a través de las neurociencias, donde se sienten, comprometidos con su aprendizaje. Entonces vemos como en la primera imagen, como el niño está contento porque va a realizar una pintura en el cual pues va a dibujar lo que a él le llame la atención. Y vemos cómo los demás trabajan ordenadamente y generan ideas al desarrollar estas actividades. Tenemos que tener presente que la neurociencia, desde la perspectiva en la educación, pues da a entender mejor a los estudiantes una comprensión de las diferencias entre los alumnos. Es decir, ellos se van a adaptar a las experiencias de aprendizaje y van a maximizar las oportunidades de progreso educativo. Entonces vemos cómo esta interacción de este diseño universal del aprendizaje pues se adaptan y generan así el cumplimiento de los objetivos determinados por los docentes. Entonces tenemos que tener en cuenta que el diseño universal para el aprendizaje comparte tres redes especialmente, pero antes debemos que tener presente que en la corteza cerebral se encuentran aproximadamente 1 billón de neuronas unidas por conexiones que comunican a todo el cerebro. Dentro de esta gran red se distinguen tres redes primarias. Entonces, estas redes primarias, pues tenemos que las redes estratégicas se va a plantear el cómo. Entonces tenemos también las redes afectivas que se va a plantear el por qué y las redes de reconocimiento se van a plantear el qué. Entonces, en cuanto a las redes de reconocimiento, pues tenemos acá en la imagen inferior izquierda de la pantalla, en el que el aprendizaje se sitúa en la parte posterior del cerebro y se van a identificar e interpretar los patrones de sonido, la luz, el gusto, el olfato y el tacto, y permiten reconocer voces, rostros, letras y palabras, así como el estilo de un autor y conceptos abstractos como la justicia. En las redes estratégicas del aprendizaje tenemos el cómo. Entonces, acá en la imagen superior de la pantalla, las redes estratégicas permiten planificar, ejecutar y controlar mentalmente los patrones de las acciones para las diferentes tareas que pueden ser conscientes o inconscientes, y estas permiten diferenciar las formas en que los estudiantes pueden expresar lo que saben. En cuanto a las redes afectivas, se realiza el porqué del aprendizaje. Estas redes permiten atribuir un significado emocional a los estímulos, reconocer y expresar emociones e interpretar expresiones faciales y todo tipo de lenguaje expresivo. Se componen muchos módulos especializados ubicados principalmente en el centro del cerebro, asociado con el sistema límbico. Dichas estructuras influyen de diversas formas en la motivación para aprender y su compromiso con las tareas de aprendizaje. Entonces, tenemos que en las redes afectivas se van
a generar como un ejemplo el por qué se aprende. Entonces vemos un cubo de Rubik 3x3 que está en desorden. Entonces la pregunta es, ¿por qué se aprende? Estoy desarrollando mi red afectiva. Entonces, a través de las redes del conocimiento, pues tenemos en el que se manifiesta que se aprende. Entonces, para el cubo de Rubik hay una serie de pasos llamados algoritmos que al aplicarlos me permiten identificar o armar una capa por capa. Entonces, ¿qué estoy aprendiendo? Armar el cubo de Rubik 3x3, capa 1, capa 2, a la capa 3. Y en las redes estratégicas vamos a entender cómo se aprende. Entonces, ya cuando están todas las capas, las dos capas armadas, a través de una serie de pasos, pues voy a armar la tercera capa y ya encuentro mi cubo de Rubik armado. Entonces, todas estas redes lo que me van a generar son unas ventajas, como por ejemplo en el aula, me van a dar un enorme poder expresivo, me va a provocar distintos efectos en la audiencia al variar la entonación, el ritmo, el volumen o nivel de voz. Se apoya el lenguaje no verbal, permite interactuar con su audiencia en base a sus respuestas, permite mejor la comprensión de diversos procedimientos para llevar a cabo una acción o un informe. En cuanto al texto escrito, pues me ofrece un registro permanente, permite extender el conocimiento a audiencias lejanas en el espacio y el tiempo. Y en cuanto a la imagen, pues me permiten obtener una capacidad de conducir emociones y sentimientos, no requieren de codificación y van a simplificar la información. Entonces es muy importante estos sistemas de aprendizaje. Gracias.